sobre esta iglesia de Sardis, esta iglesia que se creían que estaban vivos, que hacían todas las obras que ellos hacían, pero las obras no eran nada buenas. Hoy vamos a leer mucha Biblia, vamos a ver muchos pecados, vamos a ver qué obras no son correctas y cuáles sí son las correctas que el Señor nos pide. Y en el mensaje de hoy, que se podía titular el cuarto mensaje a Sardis, donde dice que vendré como ladrón. Amén. Vamos a ver el significado de venir como ladrón. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Hemos dado ya 3 mensajes sobre Sardis, claramente lo que significa estar vivo y estar muerto. Lo que son los 7 espíritus de Dios, las 7 estrellas que están a favor de la iglesia. Amén. La muerte es sinónimo de pecado, la vida es sinónimo de santidad. Eso ya lo hemos visto en las conferencias anteriores sobre Sardis. Y hoy nos vamos a centrar en este versículo, en ese versículo 3, donde dice Jesús directamente a la iglesia: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Amén. Vamos a buscar en Mateo capítulo 24, sin quitar aquí la señal de Apocalipsis. Vamos a buscar en Mateo 24 y versículo 43 el significado del ladrón. Cuando Jesús está hablando a estas personas, que Él vendrá como un ladrón, ¿qué significado tiene? Y tenemos que buscar las palabras del mismo Jesús en el segundo sermón del monte que hizo a sus discípulos, cuando le preguntaron: Señor, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Y cuándo será destruida Jerusalén? ¿Y cuándo pasarán todas estas cosas? Pues en este contexto, en este capítulo 24, Él les dice esto: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Aquí está hablando de un ladrón que puede venir a robarnos a nuestra casa. Pero la palabra minar nos está hablando de qué forma, qué tipo de ladrón es. Y es un ladrón que trabaja en silencio y constante. No es un ladrón que entra y en un momento dado nos puede robar, como cualquier ladrón, que no sabes cuándo va a venir, roba. Pero aquí en este contexto la palabra minar es una palabra en que una casa minada, por ejemplo, un mueble minado por termitas, acaba rompiéndose.
¿Por qué? Porque las termitas han entrado por dentro, lo han carcomido y queda destruido. Está minado por dentro. Esa es la palabra minar a lo que se está refiriendo. Cuando dice, no sea que venga no sea que venga el ladrón y no dejará minar su casa. O sea, no dejará contaminar la casa, donde poco a poco los cimientos se pueden ir carcomiendo y aquella casa pues puede ser derrumbada o puede ser robada o destruida. Porque vamos a ver luego en el contexto del ladrón, el ladrón es el que viene a matar, a robar y a destruir. No es el caso de Jesús. Jesús no está diciendo que él va a venir, es un ladrón que va a destruir la iglesia. Él está diciendo que puede venir como un ladrón. Está haciendo una analogía diciendo, un ladrón, ustedes no saben a qué hora va a llegar. Ustedes no saben el ladrón a cuándo va a entrar por su puerta, si es que va a venir. Ustedes no saben el ladrón si va a entrar por la ventana, por la chimenea o por dónde va a entrar, porque es un ladrón. Va a ser una cosa que uno no se va a poder dar cuenta, a no ser que esté apercibido, a no ser que esté velando, o sea, esté en una actitud de estar atendiendo a ver qué pasa con este ladrón. Pero aquí en este contexto de este versículo 24 es muy interesante que nos dice la palabra minar, porque es la palabra que nos puede desviar. Jesús le está diciendo a sus discípulos, ustedes tienen que estar atentos de todas las cosas, porque cualquier cosa los puede desviar de su propósito, poco a poco, como aquel barco que tiene un objetivo, que tiene un lugar donde va a ir, sale del puerto de Barcelona y va a Mallorca, ese barco. Sin embargo, alguien pasa por el puente de mando y toca el timón 1 grado. Nadie se ha dado cuenta, nadie lo ha visto, el barco continúa recto, pero ese desvío de 1 grado hace que al final no llegue a Mallorca, sino que llegue a Italia, porque se ha desviado de su camino. Esa es la palabra minar, es el mismo significado. Un cristiano tiene que saber muy bien su camino, hacia dónde va, porque se puede desviar, puede dejar que su casa se mine y aquella casa caiga en destrucción. Esas son las palabras que está diciendo Jesús, concretamente en este Mateo capítulo 24 y versículo 43. Y concretamente cuando está hablando del ladrón, está hablando Jesús que él vendrá a buscar a su iglesia. En este contexto donde todos los teólogos coinciden en que aquí se está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Aquí se está hablando de que este ladrón es el que viene a buscar la iglesia, se la lleva, y si uno no está atento, pues se puede quedar. El ladrón que entra en una casa es el mismo significado, y si uno no está atento, pues le van a robar en su casa. La analogía es esta, no es que Jesús venga a robarnos, sino que está haciendo la analogía de la inexactitud temporal, que no sabemos cuándo pueden pasar estas cositas. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído y guardado, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Aquí en este versículo vamos a encontrar 3 formas en que el Señor Jesús les aconseja a esta iglesia de Sardis de escapar de este acontecimiento sin que ellos estén apercibidos. O sea, si viene el Señor Jesús, ellos lo estarán esperando. No vendrá como un ladrón que ha llegado y nadie sabe cuándo ha llegado, sino que hay 3 maneras en las cuales esta iglesia puede estar atenta al suceso que va a venir. ¿De acuerdo? Entonces, son 3 formas de evitar el suceso catastrófico de ser sorprendido por el ladrón.
digámoslo así, la frase. La primera que les dice aquí es, acuérdate. Y le preguntamos, ¿de qué se tiene que acordar Sardi? Acuérdate, pues, de lo que has recibido y de lo que has oído. ¿Qué es lo que ha recibido y lo que ha oído Sardi? Justamente lo que el Señor Jesús les ha hablado en los versículos 2 y en los versículos 3. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Todo esto lo hemos explicado claramente en las conferencias anteriores. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Esto es lo que Sardis ha recibido y lo que Sardis ha oído. Y el Señor le dice, acuérdate. Y esto nos tiene que conmover en nuestro corazón, porque cuando Dios habla hay que escucharle. Amén. Nosotros decimos un dicho español, no dejes para mañana lo que puedas hacer ayer. Lo que puedas hacer hoy. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Hoy es el día que tenemos que ser diligentes en hacer las cosas que nos tocan. Y cuando el Señor nos habla, es el momento de escuchar y es el momento de acordarse de las cosas que el Señor nos ha hablado. El versículo que podríamos decir que va perfecto aquí y que todos lo conocemos de memoria en Hebreos es: si hoy oyeres la voz del Espíritu, no endurezcas tu corazón. Como hicieron los padres en el desierto, endurecieron su corazón y perecieron todos, porque no escucharon la voz del Señor hoy. Hoy es el día de escuchar la voz del Señor. Por eso es importante, y no lo digo por las circunstancias que han venido, pero por eso es importante escuchar la palabra del Señor. Por eso es importante leer la Biblia, porque ahí el Señor te va hablando, te va diciendo, te va nombrando, y el Espíritu Santo es el que discierne lo que uno necesita y cómo la Biblia le va hablando a su corazón. Dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta discernir los pensamientos del corazón. Y eso lo hace la palabra de Dios. Y en ese discernimiento que tiene la palabra de Dios con el Espíritu Santo es donde nosotros escuchamos la voz del Señor y escuchamos las cosas que quizás no van correctas en nuestra vida y que tenemos que cambiar para que ese barco que salió dirección a Mallorca no llegue a París, sino que llegue a Mallorca, que es donde tiene que llegar. Entonces el primer consejo que les da el Señor Jesús es que se acuerden de lo que han recibido y de lo que ha oído. Yo conozco tus obras, que aparentas que estás vivo, pero estás muerto. Y les dice una frase que no tenemos que pasarla por alto, que es: mata las obras de la carne. En pocas palabras, le está diciendo: y afirma las cosas que están para morir. Hay obras que tienen que morir en esa iglesia que no habían muerto. ¿Por qué? Porque ellos no habían sido muertos al Evangelio, a Jesucristo completamente. ¿Cómo lo dijo Jesús? El que quiera ir en pos de mí, tome su cruz y siga. ¿Por qué le dijo que tomara la cruz? Porque así pesaba mucho y mientras llevamos la cruz pues no podemos hacer nada más. No. ¿Qué quiere decir? ¿Que tenemos que cargar los sufrimientos? ¿La cruz es símbolo de sufrimiento? No. Es el símbolo de castigo. Es el símbolo de tortura. En la cruz se crucificaban ¿a quién? A los malos, a los que tenían que morir, a los ladrones, a los criminales, a nuestra carne. Hay que crucificarla en la cruz. Es lo que estaba diciendo Jesús.
A nuestros deseos pecaminosos hay que crucificarlos en la cruz. El que quiera ir en pos de mí, tome su cruz y sígame. No una vez, todos los días. Si te acuerdas del versículo lo puedes poner. Todos los días es una crucifixión de nuestra carne, de nuestros deseos que van en contra del Espíritu. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. ¿Qué otras cosas podían tener esta iglesia que están para morir? Vamos a leer una serie de versículos, porque es importante tener sabiduría bíblica de dónde están las prohibiciones que un cristiano no tiene que llevar, de dónde están las cosas malas que al Señor no le gustan. Todos decimos, sin santidad nadie entrará en el reino de los cielos, nadie verá a Dios, ¿verdad que sí? Le decimos eso. Ahora, hay que decir que para tener santidad hay una serie de cosas que uno tiene que evitar. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ese es el versículo. Niéguese a sí mismo, negarse a los deseos de la carne y crucificarla en la cruz. No tomar la cruz de Cristo, porque Cristo en la cruz lo que hizo fue perdonar nuestros pecados y luego se bajó. La cruz se quedó vacía. El sepulcro está vacío. Allí no hace falta ir a adorarle, por mucho que vayas a Jerusalén, y qué bonito es ir a Jerusalén, y qué hermosa Jerusalén, y llegas al sepulcro de Jesús, allí es un sepulcro vacío. Allí no vamos a encontrar más que piedras y nada más. Porque Jesús resucitó y está vivo a la diestra de Dios Padre. Amén. Por eso es Dios Todopoderoso. Así que le dice, mata las obras que están para matar. Vamos a leer Romanos, capítulo 1. ¿Qué lista nos da aquí el apóstol Pablo? ¿Qué lista nos va a dar? De pecados y de pecadores que no quieren arrepentirse y que saben lo que tienen que hacer. Capítulo 1, sí, todavía te lo digo enseguida. Romanos capítulo 1 y versículo 29 al 32. Dice el 28, no lo está ahí, pero lo voy a leer yo. Y con ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, y Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Quiénes? Dice el versículo 32. Habiendo entendido el juicio de Dios, ¿esos son los del mundo? ¿Los que entienden el juicio de Dios? ¿O son los que han estado en la iglesia y en contacto con la iglesia? Entonces nos está diciendo que todos estos pecados que hemos nombrado aquí se le podían considerar a la iglesia de Sardis como una de las iglesias, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. Pero el apóstol Pablo no se queda ahí. Vamos en Primera de Corintios, capítulo 6 y versículo 9. A ver qué le dice a los corintios, a una iglesia. Ahora está hablando a la iglesia de los corintios,
La iglesia donde todos hablaban en lenguas, donde todos tenían todos los dones, era la iglesia pues, con más derramamiento del Espíritu, podríamos decirlo así, con todos los dones a flor de piel, donde lo tenían todo. Una iglesia que estaba muy bien espiritualmente, según ellos creían. Pero vamos a ver lo que dice el versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Una buena lista, ¿no?, a la que hemos añadido anterior. Pero el apóstol Pablo no tuvo suficiente. Todavía se tuvo que ir a los Gálatas, en el capítulo 5 de los Gálatas, y les quiere recordar que tienen un enemigo grandísimo que tienen que matar, que son las obras de la carne. Y dice en Gálatas capítulo 5 y versículo 19 al 21: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. ¿Habéis visto la idolatría? La idolatría no viene del diablo. La idolatría viene de la obra de la carne humana. Es algo que tiene el ser humano en sí, es un idólatra. Es un ser que se doblega delante de cualquier otro Dios que no sea el Dios verdadero. Esto es la idolatría. Hechicerías, los que buscan en el mundo espiritual las respuestas que Dios ha dado en su palabra, los que quieren tener contacto con espíritus, los que quieren adivinación, todo esto son las hechicerías. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Qué les dicen los de Gálatas? Acerca de las cuales os amonesto, que ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿No se los dice los que están en la discoteca bailando? ¿No se lo está diciendo los que están en el mundo paseando? A los que no quieren saber de Dios, se lo está diciendo una iglesia que habían creído en el Evangelio de Jesucristo. El mensaje de Sardis: haz morir las cosas que están por morir. Quien quiera seguirme, tome su cruz y sígame, niéguese cada uno a sí mismo y sígame. ¿Creéis que era bastante del apóstol Pablo? Pues todavía no. Todavía le escribió a los de Éfeso y les dice en el capítulo 5 y versículos del 3 al 5. De Pablo era muy constante, Capítulo 5. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como convienen a santos, ni palabras deshonestas. Muchas veces no nos damos cuenta, hermanos, y se nos pegan las palabras del mundo. ¡Ay, pip! ¡Ay, pip! Hago pip porque es la palabra que no se puede decir, ¿entiendes? Y se nos apega, se nos pega a nuestra forma de hablar. Y nosotros, nuestro vocabulario tiene que ser diferente al del mundo. Amén. Nosotros no podemos ir diciendo: es que pip, aquello que me pasó, es que me cachis la pip por aquello que no sé cuántos, es que el pip de no sé quintos. No podemos ir hablando así, porque así hablan los del mundo.
Y nosotros no pertenecemos a este mundo, nosotros pertenecemos a un mundo superior, donde las reglas son superiores y donde aquí nos dice que ni palabras deshonestas salgan de nuestra boca, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Veis cómo está repitiendo? Es una lista grandísima de cosas que están en el mundo y que nos atañen a nosotros porque nuestra carne tiene esa condición. ¿Era suficiente? Pues todavía no. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Todavía a Pablo le había quedado algo que no había dicho en los demás versículos, que no se lo había dicho a los demás, pero que ahora nos va a chocar nuestros oídos. Primera de Tesalonicenses 5, 22 y 23. Absteneos de toda especie de mal. Aquí ya entra todo. Aquel que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, le he contado como pecado. Aquel que sabiendo lo que tiene que decir y no lo dice, le he contado. Aquel que tiene que callar cuando tiene que callar y no calla, le he contado. Aquel que no hizo lo que tenía que haber hecho, le he contado. Aquel que hizo lo que no tenía que haber hecho, le he contado. Como pecado es. Absteneos de toda especie de mal. Y ahora dice aquí unas palabras que son de consuelo, que son las mismas palabras que le dijo Jesús a la iglesia de Sardis. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma, cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Jesús lo dijo, vendré como ladrón. Pablo ha dicho que tenemos que ser santos para la venida del Señor. Jesús dijo, hay que guardarse, que ese día yo no venga como ladrón y os sorprenda en todos estos pecados, porque os vais a quedar, porque no vais a poder entrar, os voy a pillar por sorpresa. ¿Cuál fue el primer consejo que le dio Jesús a la iglesia de Sardis? Acuérdate de todo esto que hemos hablado, acuérdate. Lo primero que le ha dicho, acuérdate, no te estoy acusando, solo acuérdate de estas cosas que no se tienen que hacer, que ya sabes cuáles son, acuérdate. Ahora viene el segundo consejo. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. El segundo consejo es arrepentirse. Ahora ya tenemos que entrar en acción. Ahora el Espíritu Santo hoy nos ha hablado. El día que hemos leído la palabra de Dios nos ha hablado. Ese día no tenemos que endurecer nuestro corazón, sino que tenemos que volvernos al Señor. Tenemos que arrepentirnos. Es el primer paso activo para ser restituido. Si uno no se arrepiente, no puede ser restituido. El arrepentimiento es un esfuerzo humano que tenemos que hacer nosotros. No es algo divino que va a venir sobre nosotros para que nos arrepintamos. Sí que es verdad que Dios tiene mucho que ver en el arrepentimiento, porque nos redarguye de pecado, porque nos muestra que estamos en malas condiciones, pero el acto lo tenemos que hacer nosotros. Las primeras palabras de Jesús cuando empezó a predicar fue: arrepentíos, el reino de Dios se ha acercado, y convertíos. Pero tenía que arrepentirse.
uno se tiene que arrepentir. Es la voluntad de querer hacerlo. Yo me quiero arrepentir de mis fallos. Ya lo hemos explicado muchas veces. El arrepentimiento es que tú vas por un camino, te das cuenta que lo estás haciendo las cosas mal, te das la vuelta y vas en dirección contraria, pero mirando a Jesús. Eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento es la lucha contra la tentación. Hay una historia en Lucas 16:30 que nos habla Jesús sobre un rico y sobre un mendigo Lázaro. Que este mendigo Lázaro, pues pobrecito, estaba sufriendo, lo estaba pasando mal, quería comer. Y el rico, que hacía muchas fiestas, pues no quería atender al pobre Lázaro. Le ofendía, no quería saber de él. Al final, los dos van al seno de Abraham. El seno de Abraham, antes que Jesús muriera en la cruz, era el lugar, era el Sheol, donde iban todas las almas, desde Adán hasta la cruz de Jesucristo. Todas las almas iban al Sheol. Y en el Sheol estaba a un lado el paraíso y al otro lado estaba el infierno, dividido como está aquí. La iglesia por un pasillo, por este pasillo esta cima era tremenda y no se podía pasar de un lado al otro. Porque los que querían escapar no podían escapar. Y los buenos que no querían ir ya no tenían ocasión de ir, ya se quedaban en el sitio que era el seno de Abraham. Y allí este rico, cuando llega allí, aquí esta porción del rico y Lázaro tiene muchísimas enseñanzas, muchísimas, pero una que nos da a pensar es cómo este rico se le abren los sentidos espirituales cuando está en el infierno. O sea, es más sabio cuando está en el infierno que cuando estaba en la tierra, porque empieza a entender lo que aquí no entendía, que él ha ido porque él se portó mal, porque él tenía que haber hecho algo que no hizo y por eso se fue allí, porque él era judío, él era de los ricos judíos, de los que sacrificaban la vaca, el toro y el palomino y lo que fuera falta, de los que iban delante a los sacerdotes a decirle, mira, yo he pecado, a ver si me puedes, esta vaquita la mejor, me la matas para mí. O sea, era un hombre que hacía las cosas que Dios había pedido. Por eso le llama Padre Abraham, porque era de los judaizantes, era de los que seguían la ley. Y el Padre Abraham le dijo, no maldito, no. Cuando le contestó le dijo hijo, porque era hijo. Pero él sabía que hacía algo que no estaba correcto, que nunca quiso arrepentirse de su pecado y que el Señor se lo enviaba continuamente para que él tuviera la oportunidad de arrepentirse y nunca quiso, que era tener atención a los pobres, algo que al pueblo de Israel era por obligación. Ellos era obligatorio atender a los pobres, era obligatorio dar la limosna, era obligatorio al que tenía hambre darle de comer, era obligatorio. Pero este rico era muy soberbio y no le gustaba ayudar a Lázaro. Total, que fue a donde él tuvo que ir, que era el infierno. Y ahí es donde él empieza a meditar porque ha caído en el infierno. Y entonces se da cuenta de que tiene 5 hermanos y un padre que está vivo todavía y que sigue los mismos pasos que él. Porque él se los había enseñado, porque él era muy adelantado en su familia. Y entonces les había enseñado que esa forma de vivir soberbia, pues era de cara a la galería, pues estaba muy bien. Y dice en el versículo, Lucas 16, y versículo, perdonad, porque lo tenía que buscar, lo tenía que apuntar, y versículo 30, y les dice, porque él les dice, Padre, que
mira a ver cómo se les predica para que ellos no vengan a este lugar de sufrimiento donde ellos están. Y les dice, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Dijo la palabra clave. Dijo la palabra arrepentirán. Que en el Antiguo Testamento también se tenían que arrepentir. Es la palabra clave. Para que una persona pueda ser restituida de su manera de vivir, es el arrepentimiento. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Desde el principio, cuando Caín levantó su mano contra Abel, Dios le dijo, el pecado está a la puerta. Tú sabrás lo que quieres hacer, pero tú eres el que eliges lo que quieres hacer. Una vez has pecado, lo único que puede quedar es el arrepentimiento. No queda nada más. El arrepentimiento, algo que ya estaba en el Antiguo Testamento, que este rico sabía que se llegaba al Hades, no por matar machos cabríos y palomitos, sino por llevar una vida moral, por hacer morir las obras de la carne. Ellos sabían lo que era bueno y lo que era malo, y lo que tenían que hacer, y tenían que arrepentirse. Eso es lo que le está diciendo Jesús a la iglesia de Sardis. Es el primer consejo activo. Primero has escuchado, ahora arrepiéntete. Arrepentir es cambiar la manera de pensar. Porque muchas veces le diré, bueno, yo me quiero arrepentir, pero ¿cómo logro arrepentirme enfrente de las tentaciones que tengo? Porque siempre tengo la tentación de la pizza, o tengo la tentación de dormirme, o tengo la tentación que sea, siempre tengo la tentación delante mío. Pero ¿cómo me arrepiento y no volver a caer en el pecado? Porque esa es la cuestión. Porque si no, estaríamos orando como cierta religión, y ahora dice, bueno, pues si los pecados aquí no puedo eliminarlos, pues tendré un purgatorio, que allí los purgaré. Pero esto no funciona así, nosotros sabemos que no funciona así. No hay ningún purgatorio, y lo que no podemos tampoco es ir a un confesionario. Bueno, pues oraré 25 Padres Nuestros y a ver qué pasa, o miré caminando a mi casa y a ver si el Señor me perdonará. O haré un ayuno prolongado, o una vigilia, o lo que sea. Pero esto no funciona así. Dice el Señor, arrepentíos, y el arrepentimiento significa cambiar la manera de pensar. ¿Y cómo? ¿Para qué? Para actuar consecuentemente con la nueva manera de pensar. Es que yo antes pensaba que cogerle la pinza a la vecina era bueno. Ahora el Señor me ha hablado. Yo me arrepiento y entiendo que coger la pinza de la vecina no es bueno. Ya tengo otra manera de pensar. Ya cuando voy a actuar, ya no actúo según mi primera manera de pensar, sino según la segunda manera de pensar. Si antes éramos mentirosos, éramos porque teníamos miedo a la verdad, ahora entendemos que la verdad es la que nos hace libres y que no tenemos que mentir, sino que tenemos que ir con la verdad siempre por delante. Es la nueva manera de pensar. Y así en todas las cosas. ¿Cómo conseguimos esta nueva manera de pensar? Jesús lo dijo, Marcos capítulo 14 y versículo 38. ¿Y versículo? 38. Marcos 14, 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es
Así es como se cambia la manera de pensar, velando y orando. Que fue el tercer consejo que le dio Jesús a la iglesia de Sardis. Vamos a ver, Sardis, otra vez. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Segundo consejo. Pues si no velas, tercer consejo, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Sardis, Apocalipsis 3 y versículo 3, que es lo que estamos estudiando en la tarde de hoy. Vemos que velar es una consecuencia obligatoria para la restitución cuando un cristiano ha caído en pecado. Cuando su vida se ha conformado en vivir en pecado y no que ha querido salir de esa condición, como eran los de Sardis. Ellos se creían vivos y estaban asesinados, estaban muertos en sus delitos y en sus pecados. Jesús les nombra todos los pecados. Ahora, arrepentíos. Una vez se quieren arrepentir, para continuar en esa acción es obligatorio el estar velando. ¿Qué es estar velando? Pues bueno, será el que está toda la noche despierto. A ver, Nelly, prepáreme 5 copas de café bien cargadas, porque esta noche tengo que velar. Porque viene el Señor y yo tengo que velar. Y mañana me prepara 10 copas de café y unas pinzas para tener los ojos abiertos. Y al otro, las copas de café, las pinzas y unas pastillas. Y ya no hay más porque al otro ya me caigo fulminado. Puede ser. El hombre no puede estar sin dormir toda la noche. Velar significa una actitud de estar atento. Estar atento, está velando. Mirad, no sé cuántos de ustedes han tenido gatos en su casa, pero los gatos son un animal que aún durmiendo está velando. Yo he tenido gatos y aún durmiendo ellos escuchan cosas que nosotros no nos sentimos apercibidos ni nos enteramos. Y un gato que está medio dormido ve algo que se mueve y se tira encima. Está atento. Su vida consta en estar atento a las circunstancias. ¿Por qué? Porque en el mundo natural, si no está atento, no come. Cuando pasa la lagartija, o te la comes o te has quedado sin desayunar. Entonces los gatos tienen que estar muy atentos a su entorno. Están velando continuamente. No quiere decir que están observando, no. Su actitud, hasta durmiendo, es una actitud de velar, de estar atento, de no desviarse. De aquel versículo que os he dicho al principio, no dejaría minar su casa. Uno que está atento, uno que está velando, no deja minar su casa. No deja que los engañen. Jesús, capítulo 24 de Mateo. Y nosotros queremos saber, ¿qué pasará en el fin de los tiempos? Yo quiero saber los truenos, quiero saber los relámpagos, yo quiero saber las guerras, lo quiero saber todo. Y Jesús les dijo, es verdad, mirad, el primer síntoma de todos, que no os engañen. Mirad que nadie os engañe. Mateo 24. Eso es lo primero. No son las guerras, no son los terremotos, no son los extraterrestres, no es el entorno que a nuestro alrededor se cae, es el engaño. Velad y orad, no dejad minar vuestra casa, porque ahí está el engaño de Satanás. Y el que puede traer ruina a las casas. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 22 y versículo 7.
Apocalipsis 22 y versículo 7. He aquí, vengo pronto. Esto lo escribió Juan hace 2000 años. Los que leyeron esta carta y se encontraron con el Señor debieron decir, hombre, por tanto como pronto. Y los que leyeron esta carta hace 1000 años, hombre, tanto como pronto. Y nosotros que leímos esta carta hace 2000 años, hombre, pues tanto como pronto, que no. Hace 2000 años que escuchamos que viene pronto. Pero hermanos, un día todos nos encontraremos con el Señor. Y ese es nuestro pronto. Y no sabemos si es hoy a la tarde, esta noche, mañana, pasado. No lo sé. He aquí vengo pronto. Feliz 3 veces el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Guardar, velar, estar atento, es lo mismo. Son sinónimos en la palabra de Dios que significa lo mismo. ¿Y estar atento de qué? ¿De qué necesito velar? Primeramente, porque en cualquier momento nos puede llegar la hora de encontrarnos con nuestro Señor. Amén. Un día, ahora hace un año, es una cosa que esta semana conversábamos con mi madre. Mi padre estaba de maravilla, comió, merendó. 2 horas después estábamos en urgencias, estaba muriendo. Incomprensible. Solo era la mano del Señor, era su hora, y le había llegado su hora. Fue así. Nosotros no sabemos nuestra hora. Ese es el ladrón que está hablando Jesús. Yo vengo como un ladrón, yo vengo en el momento inesperado que tú no lo sabes. Y que tú te crees que estás haciendo las cosas bien y no estás haciendo las cosas bien. Porque no estás velando, no estás atento, no estás en la perspectiva necesaria que se le pide a la iglesia de Sardis. Tú dices que estás vivo, pero yo sé que estás muerto. Escucha, arrepiéntete y estate atento. Ora, ven a ver las circunstancias, lo que nos rodea, en qué momento vivimos. Hay cristianos que no les interesa nada sobre el futuro, sobre la escatología, sobre la venida del Señor. No les interesa nada, ni saben nada, ni quieren saber nada. Y esos cristianos están en ignorancia. Y el Señor dice, tienes que estar atento. Tienes que estar atento a las señales, tienes que estar atento a todas las cosas. Porque ha venido a buscar a su iglesia. El arrebatamiento. Millones de cristianos desaparecen en un abrir y cerrar de ojos. Es la segunda condición por la cual uno tiene que estar atento. Dice la palabra de Dios, dice Pedro, que el juicio de Dios empieza ¿por dónde? Por la casa de Dios. El primer juicio de este mundo es el arrebatamiento de la iglesia, donde millones de personas serán dignas de escapar de todo lo que va a acontecer después. Entonces le estoy diciendo son versículo tras versículo tras versículo, donde millones de personas serán dignas de escapar de las cosas que van a acontecer después. Hay que estar atentos. ¿Os acordáis de la parábola de las 10 vírgenes? Mateo 25, las 5 insensatas y las 5 prudentes. En el versículo 13 nos dice al final, velad pues, después de haber 25:13, Mateo 25:13, después de haber explicado toda la parábola, 5 se han ido, 5 se han quedado,
5 se han cerrado la puerta. Eso es decir, yo no os conozco. Nunca habéis tenido comunión conmigo, nunca habéis orado, nunca habéis leído la Biblia, nunca os han interesado las cosas del Señor. Solo os interesaba lo vuestro. Mas él respondió: de cierto os digo que no os conozco. Versículo 12. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esto es el velar, esto es el ladrón que no sabe la hora que viene, sabe que viene, pero no sabe la hora. Ahora mismo Israel está en pleno ataque con el norte, con Hezbolá. La población del norte, todos viven velando. No quiere decir que no hagan la comida, que no van a la escuela, que no van a trabajar. Es que tienen una actitud de velar. Cuando ellos escuchan las sirenas, no hace falta que nadie les enseñe nada, se van directamente a los sitios que tienen que ir. Es una actitud de velar. Es lo que el Señor nos pide a nosotros, una actitud de velar, una actitud constante. El Señor me puede llevar hoy, puede venir hoy. Estoy preparado, estoy en los caminos del Señor. He hecho morir las obras que tenía que hacer morir. O yo creía que estaba vivo, pero estoy muerto. Es lo que le está diciendo a Sabio, la misma explicación. Unos versículos después empieza la parábola de los talentos. La parábola de los talentos entra en el mismo contexto de velar y orar. En el mismo contexto del mensaje del fin de los tiempos, de quién está preparado y quién no está preparado. El Señor da unos talentos, a uno le dio 5, a uno le dio 2, a uno le dio 3. ¿Qué hicieron con esos talentos? ¿Qué hiciste con lo que el Señor te dio en la iglesia? ¿Lo multiplicaste o te lo guardaste para ti? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Si lo multiplicaste, si lo trabajaste para el Señor, entra, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Versículos 14 y 15. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿A quién les ha entregado los bienes de la tierra? El Señor, a la iglesia, a nosotros. Nosotros somos iglesia, que somos 4, somos iglesia, que somos 40, somos iglesia, que somos 2000, seguimos siendo iglesia. No se trata de cantidad, se trata de ser. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. A cada uno, escuchad bien lo que dice, conforme a su capacidad. No va a pedir más a uno más que el otro. Es que, pastor, yo me convertí ahora, yo no puedo saber la Biblia, es que no te lo estoy pidiendo. Lo que te estoy pidiendo es que la fe que tú has tenido la conserves hasta el final. Es que yo no tengo la capacidad de aprenderme todos los versículos como la esposa del pastor, que se los conoce todas de memoria. Es que aquí no te estoy pidiendo eso, aquí te estoy pidiendo que lo que sepas lo guardes y lo mantengas hasta el final. Eso es estar velando. A cada uno conforme a la capacidad que tiene cada uno. Necesario velar. Y por último, y con esto vamos a terminar, que es estar atento a los acontecimientos. Como he dicho hace un momento, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículos 4 al 6. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día...
os sorprenda como Un ladrón. no estamos en tinieblas, estamos velando, estamos esperando al Señor, estamos esperando que venga el Señor, ¿cómo? En santidad, ¿cómo? Orando, ¿cómo? Estando atentos, ¿cómo? Cuando hemos pecado, arrepintiéndonos. Y seguimos estando velando y seguimos estando atentos. Es una práctica del Evangelio. Por días y semanas que la iglesia de Sardis da para mucho. Cada frase es muy condensada lo que Jesús le estaba diciendo a la iglesia de Sardis, que se lo dice a todas las iglesias. Por último, muchos han hablado de la frase de como ladrón en la noche, una frase que sale en la Biblia varias veces de Jesús mismo y que se está refiriendo al día del Señor. Cuando se nos nombra como ladrón en la noche, siempre se está refiriendo a los 7 años de la tribulación, al día del Señor. No se está refiriendo a que Jesús es un ladrón, ni que va a venir a robarnos, ni nada de todas esas animaladas que he escuchado y que se escuchan ahora por las redes, porque no es correcto. Las cosas son la exégesis y la Biblia tiene su interpretación por ella misma, y por ella misma nos regimos, no por lo que puedan decir otras personas según sus maneras de pensar o de decir. Pero cuando uno dice como ladrón en la noche, eso se refiere al día del Señor. Vamos a leer 2 porciones de la Biblia que lo van a confirmar y con esto acabamos. Nos quedamos ahí en 1 Tesalonicenses 5, versículos del 1 al 3. Donde dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, ¿veis aquí la frase? Vendrá así como ladrón en la noche. Ahí están las 2 frases unidas. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escapa. Hay un detalle en este versículo que es muy importante. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, no sobre nosotros. Porque nosotros ya no estamos aquí. La iglesia ya no está, es sobre ellos. Ahora, la iglesia que se queda sobre estos también. Por eso, el versículo que hemos leído más adelante: mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, que hemos leído anteriormente. Vamos a leer en 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo 10. La misma frase, el mismo contexto, la misma idea, diferente apóstol. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Las 2 frases igual. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Está hablando de la tribulación, pero Pedro, como en su contexto, si leyéramos el capítulo, nos está hablando de la destrucción de los cielos y de la tierra. No nos está hablando de estos 7 años de tribulación, sino que a partir de aquí, después viene el juicio y viene la destrucción de la tierra. Y luego cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, dentro de su contexto, está explicando que este ladrón en la noche, este día del Señor, está inmerso en estas circunstancias que van a acontecer. No quiere decir que cuando venga el Señor, en ese momento los cielos se deshagan, no, todo esto no. Todo tiene su tiempo cronológico. Y que para eso tenemos la Biblia y nos enseña perfectamente cuándo van a acontecer cosas. Por eso nosotros estamos ni con temor, ni estamos como los que están en el mundo sin esperanza. Porque nosotros tenemos la esperanza y tenemos el conocimiento que el Espíritu Santo nos da a través de su palabra. Amén.